Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas todas. Bienvenidos a este capítulo número 1 de la temporada número 2 de Con Pizarra en Mano, este podcast educacional que partió el año pasado, producto de la pandemia, un espacio creado por profesores, para personas que están interesadas en la educación. Así que muchas gracias por conectarse. Saludamos a todas las personas que están hoy día en vivo y en directo y a todos los que nos van a escuchar en el Spotify y en el canal de YouTube. Profesor Don Rodrigo Mayorga Camus, ¿cómo está usted? Tanto tiempo ¿Cómo ya, está? Tanto, no me tanto acordaba de su tiempo. cara, no me Sí, acordaba no, de su cara ya. qué lindo el sonido del video, la música, Sí, el logo, como uno lo echaba de menos, ¿no? Es verdad que fue un hiato largo. Claro, tú decías, te estás ahí repitiendo cuando empezamos esto, que uno decía, bueno, vamos a estar un par de meses haciendo esto hasta que todo vuelva a la normalidad. Pero mira dónde estamos, temporada 2, 2021, qué y se locura, ¿eh? parece tanto a marzo. Pero también aprovechar de saludar a todos los que están ahí conectados, como siempre, los amigos, las amigas, los que nos están escuchando también, los que nos van a estar escuchando después, en el futuro, por supuesto. Y nada, y gracias por seguir aquí. Es distinto este año, ¿no? A pesar de que se ve parecido, hay cosas que no son las mismas, hay cansancios que son distintos, la fatiga de pantalla es distinta también, y de hecho tenemos algunos cambios este año como podcast. Seguimos siendo con pizarra en mano, va a seguir siendo esto conducido por estos dos seres que ustedes escuchan, el rector Roberto Bravo y yo, Rodrigo Mayorga, ambos profesores, Roberto de inglés, yo de historia, ambos en distintos espacios educacionales por los que nos vamos moviendo, escuelas, universidades, proyectos de distinto tipo, pero la gran diferencia este año es que vamos a hacer un pequeño cambio en el formato y este podcast ya no va a ir semana a semana como venía antes, sino que va a ir mes a mes. ¿Por qué? Porque hemos abierto otros nuevos espacios. Hemos abierto un espacio en redes sociales donde vamos a estar subiendo y comentando mucho de lo que hacíamos el año pasado que tenía que ver con las noticias semanales. Este tema de poder mirar un poquito la actualidad educativa nacional e internacional desde esta mirada de quienes estamos en la sala de clases, quienes estamos en los puestos directivos, quienes estamos pensando la educación. Y nos vamos a ir un poquito de eso a las redes sociales también porque ahí queremos aprovechar de compartir algunos otros elementos. Sí vamos a tener este podcast todos los meses, lo que nos permite también poder concentrarnos un poquito más en algunos temas. Nos pasaba a fines del año pasado que, te acordarás, Roberto, cuando teníamos las noticias de repente era como boom, boom, a una velocidad absoluta que teníamos que ir avanzando para poder como cubrir todo, y era una locura. Esto nos permite poder entrar un poquito más a los temas y de alguna forma también mirar el mes que viene desde algunos ejes. Y en ese sentido, desde temas mensuales, hay temas que se han vuelto muy relevantes, particularmente ahora en marzo. sí, sin duda. Y también nos permite poder mirar cómo avanza un tema puntual, como bien tú decías, Rodrigo, mirándolo ya con la perspectiva de un par de semanas en el cuerpo, cosa que semanalmente no nos permitía. Las malas lenguas dicen que los permisos en las casas se estaban agotando y que por eso ya no podíamos semana a semana. Algo de eso siempre hay también. Pero Oh, bueno, tenemos mucho. batalla. Hoy día partimos con dos tremendos invitados. Uno de ellos, Alejandro, estuvo con nosotros. Fue, de hecho, el primer invitado del año, del primer temporada 1, Se capítulo 1. repite. Fue nuestro invitado número 1 y si uno mira las estadísticas fue el invitado que tuvo la mayor cantidad de reproducciones en el podcast y en el YouTube. Así que, y tenemos otra invitada de lujo, Alejandra Ratti. Así que bueno, vamos a estar hablando con ella un ratito más, pero vamos a lo nuestro, don Rodrigo, ya explicamos el formato, vamos a lo que nos convoca, que Vámonos, nuestro, y hablemos de el tema que nos va. Todas las noticias que traemos son noticias que han estado, como decía, las hemos estado subiendo en nuestras redes. Así que también. Y otra cosa que olvidé decir es que, por favor, el chat está abierto para que ustedes puedan participar también y poder mandar sus comentarios, sus preguntas. La idea es que el público tenga un rol
más importante en esta temporada de lo que en algunos Sí, momentos pudimos en la temporada anterior. Y vamos a hablar hoy día un poquito del retorno. Yo creo que ha sido el gran tema de este marzo, que ha parecido un año realmente, como que hemos larguísimo. vivido todas las cosas posibles y en realidad han pasado varias cosas que nos permiten ir a mirar ese retorno. Y entiendo que usted, profesor, trae una noticia que le interesa comentar, que salió, Sí, no sé si en Mega Noticias, exactamente, bueno, o hace sea, tanto, 20 de yo marzo. quería 20 de marzo, yo quería partir con esta noticia, Rodrigo, que traía esta noticia que salió en distintos medios. Yo escribí algo de esto también y tengo entendido que usted lo va a comentar más ratito. A ver, eh, el retorno a todos bueno, hay centros escolares que no regresaron, aquellos que tuvieron la oportunidad, como mi escuela, mi colegio y otros más, para regresar. Nos enfrentamos muchas veces, sobre todo los que tuvieron la oportunidad de regresar presencialmente, a un colegio, a gestionar y trabajar en 3 colegios distintos. Un colegio en los que nos organizamos por jornada, un colegio en la jornada de la mañana, otro colegio es en la jornada de la tarde, y paralelamente era el colegio digital, esta oferta que obviamente le hacíamos a los estudiantes, a las familias que no podían ir a nuestras escuelas. Entonces, y en esa dinámica descubrimos este caso de estos 2 hermanos del Valle del Elqui que tenían que subir a un cerro a conectarse. Y generó mucho ruido, obviamente todos destacamos la resiliencia, el esfuerzo de estos estudiantes y que sin duda lo son. Pero yo quería centrarme, Rodrigo, en el peligro que detrás de esta imagen que conmueve, por cierto, del peligro cuando romantizamos este tipo de situaciones. Y yo lo hablo ahí en la columna, porque cuando romantizamos este tipo de situaciones corremos el grave riesgo de normalizar, naturalizar y dejar de ver las brechas y las pobres condiciones sobre las cuales nuestros estudiantes y muchas familias tienen que seguir los procesos de enseñanza y aprendizaje. No puede ser que 2 estudiantes tengan que subir literalmente a la punta de un cerro para aprender. No puede ser que en este país 2 estudiantes tengan que hacer hazañas para poder conectarse un rato y seguir sus clases de alguna manera. Sin duda que estos 2 alumnos son resilientes y esforzados y eso les va a servir el resto de la vida, pero no debería ser este tipo de hazaña. También salió en prensa y lo nombraron ahí que luego de esto generó tal revuelo que una compañía de teléfono Oh, muy conocida, WOM me parece, eh, les regaló banda ancha y conexión. Y a mí me parece genial. ¿Es un premio merecido? Por supuesto que sí, y cuántas cosas más. Pero la pregunta central no es si el premio es merecido o no, si se lo merecen o no, si son esforzados o no son esforzados. La pregunta central tiene que ser, ¿por qué la empresa privada, en este caso, a través de un regalo, tiene que venir a subsanar este tipo de condiciones, cuando todos los niños de nuestro país y de cualquier lugar deberían tener las condiciones para aprender? Y sobre todo si tuvimos un año, Rodrigo, creo yo, para prepararnos, para anticiparnos. Una de las cosas que a mí me llama poderosamente la atención es cómo, y esto también salía en prensa, cómo, por ejemplo, en algunas localidades muy aisladas, están instalando antenas satelitales para llegar con Internet para realizar y llevar a cabo el proceso de elección próximo. Entonces pareciera ser, Rodrigo, que importan más los votos que el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y esa es la noticia que yo quería traerle a usted para comentarla. es bien clave porque además, a ver, aquí hay que recordar algo que es muy importante. La pandemia no empezó ayer, llevamos un año ya, en el fondo aquí uno ya no puede decir, chuta, estamos sorprendidos, como nunca se nos ocurrió que esto podía pasar, jamás nos preparamos para algo que no nos podíamos imaginar. Estas imágenes en realidad, si uno empieza a hacer memoria de Roberto, el año pasado las vimos, los medios tienden, sabemos que también son noticias que de una u otra forma resuenan, en algunos casos venden, por supuesto, y me acuerdo de varios casos que conversamos incluso acá de los profesores que tenían que dejar como colgando en unas mochilas, en unos árboles, las tareas para los niños que subían al techo. Y en el fondo, claro, lo primero es cuando uno dice, ¿por qué esto sigue pasando? ¿Cómo hacemos para que esto no deje de ocurrir? ¿Cómo hacemos para que, o sea, para que esto deje de ocurrir? Y segundo, ¿cómo hacemos para enfrentar este famoso problema de la brecha también digital, que hoy día se vuelve un elemento central dentro de nuestra conversación? Tú, en una columna que primicia, bueno, primicia ya no, porque salió hoy día en el Mercurio, ni más ni menos, de usted hablando ahí de este tema de los niños que van a la punta del cerro, pero que vamos a tener
en horario prime en nuestro Instagram hoy día, así que todos pueden ir a leerla ya apenas salgan del programa, pero aborda un poco eso, ese tema de lo que está pasando con los aprendizajes y todo el cuento. Pero además, y quiero aprovechar de pasar aquí a otra de las noticias que tenemos el día de hoy, tiene un poquito que ver también con cómo hemos vivido el retorno este año. A mí esta noticia que también la compartimos durante el mes en nuestras redes, es de hace poco, el 25 de marzo, y tiene que ver con, bueno, con cuando empezó la suspensión de clase tras el retorno. Hoy día sabemos que la cantidad de clases suspendida es enorme, producto de la cantidad de personas en Chile y comunas que están en fase 1 como tal, pero a mí siempre me impactó mucho la forma en que está redactado esto, esta idea de esa motivación del Mineduc. Y es complejo porque uno mira hacia atrás, y también lo comentamos el año pasado, tuvimos cambios en el presupuesto de educación, por ejemplo, este año. Tuvimos reducciones en el presupuesto de educación. Hemos tenido un montón de discusiones en el caso de colegios que tienen algún tipo de matrícula respecto a, bueno, se paga lo mismo, se paga menos, merecen los colegios que se les pague lo mismo si los servicios han cambiado también. Ha habido una larga conversación en torno al tema de cómo financiamos la educación, en torno al tema de cuánto dinero se pone en eso, que evidentemente es importantísima porque, uno, la educación, dado que es un sistema muy masivo, requiere un montón de dinero, y segundo, porque efectivamente la pandemia ha tenido efectos económicos. Pero hay una pregunta que es clave. En el fondo, si vamos a estar sacando recursos de ahí, ¿cómo pretendemos que esto pase? O sea, ¿quién paga el costo? Cuando finalmente decimos, hoy día, tú lo decías hace un rato, hoy día mantener un colegio abierto en estas modalidades híbridas, algo hablaremos de eso también, es tener 3 colegios. Y 3 colegios no pueden funcionar con los recursos que funciona uno solo. Y la pregunta ahí es, ¿quién? Eso otros recursos, en términos no solo de plata, de recursos humanos, de estrés, de energía, ¿quién lo está poniendo? Entonces, ¿qué hacemos? Asumimos que en el fondo pareciera ser que hay mucha gente que el tema no le importa porque toma las decisiones y lo toman para otro lado, y sinceramos las posiciones, o nos tomamos de frentón, decimos, ¿sabéis qué? Esto requiere que le pongamos más energía, eh, o seamos honestos y reconozcamos que no es el tema que más nos importa. Sin Que no es mi duda. caso, ni tuyo, pero de muchos tomadores de decisiones. Y claro, y la pregunta ahí que yo también agregaría es si solamente con motivación esto se resuelve. Este no es un problema que resuelva exclusivamente la motivación. Por supuesto que se necesita motivar. Este es un podcast de educación y de liderazgo escolar, y hemos hablado que desde el liderazgo, una de las prácticas del liderazgo, por supuesto, que es motivar, que es conducir y es alentar. Pero la motivación por sí sola no puede subsanar problemas de conectividad, de recursos, de insumos, no lo puede subsanar. Entonces, no puede subsanar los problemas que pasan en el transporte público para que tanto profesores como estudiantes puedan llegar. Entonces, yo siento que efectivamente la pregunta es, ¿por qué a todas luces en este año más difícil que vamos a enfrentar, tenemos que vernos enfrentados a una reducción importante cuando debería haber sido todo al revés? ¿Por qué no estamos mirando o por qué no fuimos capaces de implementar cosas que están sucediendo hace años en Uruguay, por ejemplo? Países que están relativamente al lado nuestro. Entonces, ahí hay preguntas de si sabíamos que esto iba a venir, de qué manera nos preparamos o no. Y ahí hay mucho que preguntarnos, creo yo, Rodrigo. Exactamente, sí, Oye, sí. les pido disculpas para los que no conocen y están escuchando por primera vez el podcast. Yo tengo un perrito que se llama Vito y ahora tengo otro, señor Mayorga. Moto, ¿cómo se llama este? Otro, lo rescatamos, se llama Ah, muy Manchas. bien, muy bien. O Pero sea, Manchas es un caballero. Él está tranquilo allá y Vito es, uff, pero no, bueno, Vito hace un escándalo siempre, pero es que a sí, Vito le gusta participar de este podcast, ya sí, es sí, sí. conocido, o sea, me sorprende que no haya aparecido en pantalla todavía, pero me imagino que lo vamos a tener Un ratito más. antes, más temprano que Sí, tarde, va a venir a saludar. Oye, pero no, es verdad, Roberto, o sea, creo que ahí hay varias preguntas del tema, primero de las preguntas en torno a la preparación,
que repito, no es fácil y yo creo que todos los que están en este momento en el mundo escolar o estuvieron el año pasado, sabemos que de fácil no ha tenido nada esto. Y también un poquito de hasta qué punto intentamos hacer ciertas cosas y las instalamos bien antes de empezar a ensayar cosas nuevas. Y aquí viene otro de los grandes temas que hemos tenido en marzo, que tiene que ver justamente con esta idea de el sistema híbrido. Y así como en el mes hemos ido compartiendo noticias, también hemos ido compartiendo algunas columnas. Hay meses en que nosotros somos más prolíficos en columna, entonces podemos compartir más de las nuestras, otras veces serán otras, pero particularmente hay una que es muy buena, que es de mi compañero Roberto Bravo, para quienes están escuchando en podcast y no puedan ver la pantalla, que salió del desconcierto a mediados de mes y que se titulaba El audio de la Miss. Y que tiene que ver, bueno, con esto que fue un tema al principio medio jocoso, como muchas de las cosas virales de las redes sociales, de este audio de una profesora, de un colegio particular pagado, que hablaba del tema y que se convirtió, y hablaba un poquito de la implementación de estos sistemas híbridos, y que se convirtió rápidamente en una discusión de fondo en torno a cuáles son las condiciones en las que estamos los profesores haciendo ese trabajo. Fue, bueno, una sensación, la columna también fue una sensación, entiendo, fue súper viralizada tu columna, entonces creo que conectó alto con todo el Sí, mundo en ese momento. no, yo me sorprendí mucho. eh, uno escribe y hay gente conocida y amigos que la van, pero esta columna, no sé, para mí un parámetro eran los likes, por ejemplo, en Instagram donde la subí primero, como 4.700 likes ¿cómo se llama? Y la compartieron. Eh, sí, efectivamente conectó mucho y conectó porque más allá de si uno está de acuerdo o no está de acuerdo con el tono, con algún improperio, dicho sea de paso, todos tenemos ese audio de la misa en nuestros celulares. O sea, Todo lo hemos si se, dicho, todo lo hemos dicho. si se, Nadie que sea profesor no ha tenido nunca no, por no ha supuesto, dicho o de algo así. o de un cargo directivo, o le vamos a Quien, preguntar a nuestro quien diga invitado. eso es un mentiroso, una mentirosa, Claro. porque todos Entonces, hemos dicho esas cosas. yo creo que el audio conecta y conectó con mucha gente y la columna conectó con mucha gente porque efectivamente relata exactamente lo que hoy día se vive en los colegios. Y este comenta, sobre todo en los colegios que regresaron presencialmente. La mil parte la columna y yo parto en la columna relatando lo que ella dice al inicio. Tengo un iPad colgado, tengo como 3 sistemas dando la vuelta, tengo que hacer callar a los que están en la casa, tengo que terminar de aplicar alcohol gel, tengo que darle las colaciones en la sala de clases porque no pueden salir. Entonces, ese desgaste, ese malabar constante, es el que hoy día están haciendo los y las profesoras, los equipos directivos y todo el mundo que está trabajando en un colegio. Hoy día que estamos confinados, las comunas que están confinadas, eso baja en teoría un poco más. Pero cuando es presencial y este sistema híbrido que también se oferta y estamos obligados a darlo, es exactamente ese malabar que explica la profesora. Y ahí yo hago un par de preguntas y que es parte de lo que a mí me interesaba poner en la columna, que más allá de enfocarnos en el tono o en los adjetivos que ella pudo haber ocupado, que dicho sea de paso fue en una conversación privada, o sea, y hay otra discusión, digamos, de los grados de amistad Amén. que uno pueda tener, pero esto fue en un ambiente privado. Primero las preguntas es, primero, si en un colegio particular pagado, con todas las condiciones que pueda tener ese colegio, y que a todas luces no está funcionando ese sistema, ¿qué queda para un colegio vulnerable o para una comunidad que tiene graves problemas de conectividad como la que dábamos al inicio? Primera pregunta que yo me hago en la columna y la pongo ahí. Y lo otro también que yo pongo ahí en el texto, Rodrigo, es que ¿cuántos de las decisiones que hoy día pasan en el colegio, cuántos de este estrés, que por supuesto en pandemia viene adherido, pero cuánto este grado de estrés extra viene también por las pobres y malas decisiones de nosotros, los equipos directivos y de los sostenedores? ¿Cuánto de error en el diseño hay en eso? Entonces, ahí también un llamado a todos los que tenemos algún grado de cargo directivo, algún grado de decisión en las escuelas y los colegios, de estar constantemente revisando qué cosas están funcionando y qué no.
Porque una decisión, perfectamente, y sobre todo en pandemia, tenemos que tener la capacidad y la habilidad de corregir. Y por corregir no vamos a ser menos, ni mejores, ni peores directoras o directores. Al contrario, estamos quizás otorgando la oportunidad de sacar elementos estresores a nuestros equipos. Entonces, ¿cuánto del estrés extra que hoy día vivimos es producto de malas decisiones de diseño que hoy día estamos llevando a cabo? Y esas decisiones de diseño no solamente son particulares al colegio, sino que también de los niveles centrales, ¿no? Y desde el ministerio. ¿Cuántas de esas decisiones quizás hoy día no están ayudando en nada a quitar elementos estresores, más que sean elementos que ayuden a mediar en esto? Y eso habla un poco de la columna. Yo le invito a todos a buscarla, el audio de la Miss, usted la Está en, googlea y la va a está en encontrar. nuestro Instagram, yo está haciéndole propaganda a nuestras redes sociales todo el programa, Oye, pero como pero es no has nuestro negocio. nombrado, no has nombrado en ninguna vez el Instagram. ¿Cuál es el nombre del Instagram, Rodrigo? Perdón, con pizarra en mano, arroba con pizarra en mano, Ya, perdónenme, lo que buscan no, como con eso. pizarra en mano, viste, gracias, no, capaz que tengamos algún Facebook un día, pero dicen que ya estamos, Facebook ya pasó de moda, nos tratan de viejos, de boomer, así que no sé si lo vamos a abrir, pero sí, está ahí la columna completa junto con todas las otras Oye, que vamos. están llegando Sí, preguntas. es que quería tomar una cosa que decís tú porque creo que conectar todo con algunos de los que ha salido en el chat, porque tiene que ver exacto con este tema de la revisión en los niveles directivos y de nuevo con este tema de quién asume las responsabilidades, porque asumamos que las decisiones, además en momentos como este, a veces son apuestas también, o sea, hay quién se hace responsable de esa apuesta. Y un poco Claudia Martínez Rayo, una de nuestras auditoras de siempre, comentaba hace un rato respecto a este tema de lo que hablábamos de la motivación del Mineduc, un poco esta intención del Mineduc, dice ella, de que retornaran los estudiantes a clases para ahorrarse el gasto necesario en conectividad y herramientas digitales. Y ahí, por ejemplo, hay una apuesta. O sea, finalmente, ok, si el Mineduc toma esa decisión y toma y dice vamos a apostar por esto, porque está bien, no se puede hacer todo, la pregunta es, bueno, después, ¿quién toma esas decisiones? ¿Quién paga el costo si la apuesta no paga? Porque uno de los grandes problemas que tenemos, yo me atrevería a decir, en este país, es que la gente que toma decisiones y que toma esos cargos es muy buena para decir mírenme cuando las apuestas pagan, pero cuando las apuestas no pagan o algo no funciona o las cosas no, ahí las responsabilidades ya no son de uno. Entonces, es Mira, un poquito como la pandemia. muy de acuerdo con eso. La cuestión, las vacunas funcionan bacanes cuando ahí el gobierno está, pero cuando hay sube la cosa, la culpa es de la gente. Entonces, Sí, creo que ahí hay un tema importante de cultura, si queremos, políticas de las organizaciones, de, en el fondo, cómo distribuimos estos costos también y eventualmente estas responsabilidades, que no tiene nada de malo, si no tiene nada de malo, o sea, equivocarse es parte de los procesos como tal. o sea, le enseñamos a nuestros alumnos constantemente que hay que equivocarse para aprender y nosotros, sobre todo los profesores, los adultos en las escuelas, al primer error nos complicamos. Y hablando de los costos, Rodrigo, tú sabes, y todos lo conocen los que nos siguen y los que escuchan y los que nos leen, yo considero, y yo soy uno de los primeros que he empujado a mi colegio para abrir presencialmente, y así lo hicimos el año pasado, lo hicimos este año, y vamos a seguir con todas las medidas de seguridad, por supuesto. El punto es el tema de los costos, y a mí yo me pongo en el lugar de los directores, y yo siempre lo estoy pensando, claro, ¿quién se hace cargo? Por ejemplo, salió en prensa, ¿cierto? Un par de estudiantes que murieron luego de haber estado contagiados, ¿cierto? Con el PIMS. Y por ahí salieron diciendo, bueno, habrá que ver si los colegios siguieron bien los protocolos. Eso es sacarle, pero todo el... Entonces yo me pongo en el lugar de ese director y digo, o sea, si ese es el nivel digamos, de apoyo, Lógico. yo mejor sigo potenciando el trabajo online si tengo todas las medidas. ¿Me sigue? Entonces, claro, ahí hay que preguntarme, ¿esto debería ser siempre que los papás decidan? ¿Debería haber una decisión? Porque al final hay una decisión política atrás y hacer políticas públicas, es decir, bueno, ¿en qué momento regresamos todo? ¿En qué momento no se regresa? Pero también cuando tú le pasas todo eso solamente a los padres, digamos, la comunidad escolar también queda un poco coja porque le estás pidiendo a los papás y estás tensionando esa relación con las escuelas
en demasía. Y yo no sé si eso es bueno tampoco. Efectivamente, yo diría y yo añadiría, amigo mío, que como tú siempre dices, este es un podcast de educación y el liderazgo y también es de educación y de ciudadanía. Y aquí hay un tema que de hecho está ahí comentándolo Matías Pérez en el chat, que tiene que ver con esta palabra que todo el mundo nos gusta tanto decir, que de, ¿cómo se llama?, de la comunidad educativa, la importancia de los estamentos, todo el cuento, pero es ser realmente comunidad. Y las comunidades en el fondo se distribuyen, asumen las responsabilidades en conjunto. También comentaba nuestra amiga de Profes con Chile por ahí, bueno, qué rol nos toca como profesores para este tema de la sobreexigencia. Es que finalmente cuando empieza a ocurrir eso, que es como grupos que están de interés dentro de eso, lo que empezamos a tener es un tensionamiento de las comunidades como tal. Y yo siempre pongo, me acuerdo, un caso que seguimos harto el año pasado de este colegio en San Bernardo, donde en algún momento los papás decían, los apoderados decían, no pagamos nada más, los profesores decían, nosotros no nos bajamos el sueldo de ninguna forma, de otro lado decían, no, yo no cedo en nada, y llegó un momento en que la cuestión se rompe, porque eso es lo que pasa. Si no asumimos los costos, eventualmente llegamos a la realidad de que no se pueden enfrentar esta nueva situación, porque estamos viviendo una pandemia, no podemos pensar que vamos a seguir con lo mismo que tal. Entonces ahí la pregunta viene a ser cómo vamos convirtiéndonos en comunidad, y comunidad a nivel obviamente educativo, pero también a nivel local, a nivel nacional, sin duda alguna. Vamos a seguir conversando de esto, así que para que puedan seguir ahí comentando en el chat todo, pero para continuar y para seguir mirando algunas de las noticias y de los temas de este mes, vamos a dar paso a que nos acompañen, no uno, sino que nuestros dos grandes invitados e invitadas del día de hoy. Así que los voy a hacer pasar y tú, por favor, haznos los, ¿cómo se dicen? Los honores Honores. de, déjame, Yo empiezo a ya, lo, no, necesitarlos. sí, yo ya los tengo con anfitrión y todo. No, Oye, yo quiero. Ah, perfecto. perfecto. Sí, por favor, sí. Oye, yo Fantástico. tengo el honor y el agrado de presentar a Alejandra Arratia. Alejandra es la directora ejecutiva de Educación 2020. Así que, Alejandra, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este humilde espacio y gracias por estar con nosotros hoy día conversando. Hola Roberto, muchas gracias. Hola Rodrigo. Hola a todos los que están ahí Hola, en realidad, todos y todas. Muchas hola, gracias a ustedes por la invitación, feliz. No, feliz. bienvenido. Y tengo el honor de presentar al flamante nuevo decano de la Facultad de Educación UC, y tuve el privilegio que fuese mi profesor también en uno de los magíster, así que, y fue más encima el invitado número uno, el primer invitado que tuvimos que aceptó esta invitación extraña el año pasado de este podcast, que no sabíamos si iba a funcionar. Así que, ¿Qué le iba a llegar? Claro, profesor Alejandro, muchas gracias por aceptar la invitación, como siempre, muchas gracias por la buena voluntad y la disposición. Muchas gracias, Roberto, Rodrigo. Feliz de estar acá. Siento que en mi casa está. Pero por favor, Por profesor. favor, aquí Siento está. socio, me siento socio de este emprendimiento. Exactamente. Seguimos acá. No nos hemos movido, además es como que el mismo fondo, es como que ha Y un pasado. Nada. Qué bueno, gusto muchísimas saludar gracias. un gusto saludar a Alejandra también, que no nos vemos hace tiempo. Un gusto Y- verte, Alejandra, y a todos los que nos están escuchando. Muchísimas Igualmente, gracias. decano, y felicitaciones. Mucha suerte en este Gracias. periodo, en este nuevo rol. Muchas gracias. Decano Zoom, me dicen. Decano Zoom. Ah, Wow. muy bien. Claro. Decasum. Oigan, bueno, queremos seguir conversando de estos temas. Ustedes ya han estado escuchando y como digo, han pasado varias cosas. Esta es otra noticia que estuvimos compartiendo este mes con el nombre de Alejandra ahí mismo. Nos tocó, Alejandra toca a ti directamente, pero un poco fue algo que tú dijiste junto con, en presentación de Educación 2020, que tenía que ver con, bueno, este tema de las clases online y qué es lo que pasa ahora que empieza a avanzar el mes y en el fondo nos hemos encontrado, podemos discutir si era previsible o no, nuestro Congreso está discutiendo hoy día eso en torno a las elecciones, entonces ya claramente hay harto ahí que debatir, pero finalmente se empezó a hacer esta pregunta y tiene un poquito que ver con lo que Claudia también comentaba hace un rato, un poco dónde se hacen las apuestas, dónde se ponen los recursos. ¿Cómo ven ustedes, tanto tú y Alejandra y Alejandro, los dos Alejandres? El nombre de la educación. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo han estado viendo en realidad en este mes, en el proceso de retorno que ha significado marzo?
Mm. A ver, nosotros lo que muestra esa nota, ¿no? Y lo que venimos diciendo, la verdad, no solo este año, honestamente, Sí. sino que desde el año pasado. Y fuerte, eh, bueno, les voy a contar un poco más, pero es que en el fondo tenemos que, de alguna manera, asumir que el contexto de pandemia lo vamos a tener por un tiempo, no sé, yo siempre digo que yo epidemióloga no soy, entonces me cuesta predecir cómo va a estar la situación más de salud, pero claramente al menos va a ser durante todo el primer semestre de este año, o sea, todo hace ver que más o menos va a ser así y por lo tanto tenemos que organizar cómo vamos a abordar este desafío. Eh, Entendiendo que no vamos a poder tener las clases como las teníamos antes por un tiempo largo. Yo creo que lo que nos pasó a nosotros es que, bueno, hay harta evidencia y yo creo que también se ha producido una disputa un poco superficial a veces en términos de que como que hay quienes cuestionan, quienes no creen en el valor de la presencial. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que el rol de la escuela presencial es irreemplazable y no, aquí hay personas de distintos lados y yo me imagino que no hay nadie que cuestione eso. El punto es que, bueno, no se puede por un tema sanitario. A ver, ahora, ¿cómo se pudo apoyar que en algunos lugares se pudiera retornar un poco a clases? Porque tampoco es que retornaron todas las escuelas completas. Nosotros creemos que era importante hacer un esfuerzo para tener ciertos espacios, entendiendo que eso iba a ser súper variable y súper, en el fondo, dependiente de las zonas, ¿no? No se podía obligar. Yo creo que aquí lo más que ha faltado, si ustedes me preguntan, y voy a tirar que esa es la conclusión del libro antes de contar los capítulos, pero es que esta conversación país no se ha podido abordar en un contexto de confianza y de mayor diálogo empático desde el principio. Y yo creo que eso como país nos ha pasado la boleta muy fuerte, ¿no? De hecho, nosotros lo dijo, bueno, en su minuto lo dijo la antecesora de Alejandro como decana, digamos, Lorena Medina lo planteó el año pasado al inicio, nosotros también, desde Educación 2020, desde Acción Colectiva por la Educación, planteamos que habría sido necesario generar una mesa de diálogo para los temas de educación en contexto de COVID en abril del año pasado. O sea, no, nosotros valoramos que se haya generado la mesa, pero fue en octubre, cuando ya de alguna manera las relaciones estaban más conflictuadas y al país no le hizo bien, yo creo. O sea, nosotros tenemos esa visión, digamos. Eso para partir, podemos profundizar, ¿no? Alejandro, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo desde la posición tuya? Bueno, coincido con Alejandra, ella usó la palabra confianza y, y efectivamente yo creo que acá hemos tenido como falsos debates eh, y a propósito de la confianza, una fragmentación total entre la autoridad educacional y la universidad, el colegio de profesores, las comunidades, etcétera. A mí me, me pensaba en estos días, en estas horas, a propósito de la postergación de las elecciones. Hoy día no he seguido las noticias, no sé si se votó y qué pasó, pero al Pasó, menos pasó a Sí, segundo trámite. pasó. Sí. Sí, entonces, pasó. al seguir Ha esa sido difícil, pero ha ido avanzando. uno se Sí. da cuenta que yo hacía la analogía. Todos estamos de acuerdo que es importante que hayan votaciones, todos estamos de acuerdo que a los niños, de hecho los que han vuelto niños y niñas están muy contentos de volver al colegio, los que Mm. les tocó. Eh, pero en la discusión política había acuerdo. ¿Ah? Nadie dijo, oye, tú no quieres que haya elección de constituyente, etcétera, etcétera. Acá no pasó eso. Luego la evidencia muestra que no hay contagio necesariamente en las elecciones que han habido en el resto del mundo en pandemia. No sé si escucharon eso, de 85 elecciones que han habido. Mm. No hay evidencia que ahí se produzca contagio, sino que se produce alrededor de lo que produce una elección, en las campañas, en la celebración, etcétera. Yo pensaba que algo parecido pasa en educación. No teníamos tanta evidencia que se producen contagios ahí mismo, pero sí en los desplazamientos de los profesores, etcétera, quizá en los recreos, etcétera. ¿Y por qué digo esto? Porque en la discusión política sí se han puesto de acuerdo y súper rápido y con mucho consenso en educación o el mundo educacional, digamos, no se puso de acuerdo. Lo que dice Alejandro es muy cierto. En un momento tuvimos dos o tres mesas paralelas. Estaba la Mm. UNESCO, estaba Mineduc y etcétera. Entonces,
creo que es muy lamentable porque la actitud, ahora lo digo así, del mundo adulto, educa también. Y lo que hemos mostrado a los jóvenes, sobre todo, la autoridad educacional, el mundo educacional, es una falta de capacidad de dialogar, de ponerse de acuerdo, de llegar a objetivos comunes. Entonces, bueno, eso como yo diría como marco general, creo que ha sido muy lamentable y sobre todo porque concuerdo con, ya hemos hablado mucho, ¿cierto?, de la inequidad que hay acá atrás, etcétera. Hemos hablado harto de eso, pero porque tiene razón Alejandro, esto es muy cierto. Alguien en el chat decía ahí, comentaba lo que decía su madre médica, y es muy cierto, enfrentamos mucha incertidumbre y por lo tanto debiésemos tener acuerdo en esto. Por último, como para dejarlo planteado, algo que ustedes mencionaron, que es increíble que la decisión se haya dejado en los padres, esto de volver o no volver a clase. Y eso, yo digo increíble, pero no es nada increíble en verdad, es muy coherente con cómo se ha estructurado nuestro sistema escolar. Nuestro sistema escolar ha sido diseñado así, con total libertad, y podemos hablar de eso, y para mi gusto eso desprofesionaliza el rol de la educación y lo que pasó en esta discusión de volver o no volver, etcétera, fue teñido por eso, el manto de la extrema, digamos, libertad con la que se ha organizado el sistema escolar chileno. ¿Puedo hacer un comentario a propósito de Por eso que dice favor, aquí Alejandro? estamos. Salte, Em, tele. Salte, ya, excelente, gracias. No, yo comparto totalmente. Creo que además eso desdibuja el rol del Estado, el rol que tiene que tener el Estado en términos de generar unas condiciones para que la educación efectivamente sea un derecho, que, bueno, esperemos, ¿no?, que eso sea parte de los temas que se discuta respecto a a la educación en la nueva Constitución. Entonces, hay dos temas ahí. En primer lugar, se desdibuja el rol del Estado en términos de asegurar unos mínimos para todos. Pero además, en el fondo, hay otro punto adicional, que es que tú al dejar la decisión en los padres, bueno, replicas inequidades estructurales, claramente, ¿no?, porque eso es así. Pero además, cuando, hay una parte muy importante de la decisión que tiene que ver con la confianza que tengan los padres, ¿no? Porque, mira, nosotros hicimos una ronda de encuestas el año pasado y al inicio del segundo semestre hicimos preguntas a los distintos actores, familia, o sea, papás, mamás, apoderados, estudiantes, directivos y docentes. ¿Qué emociones les producía el escenario de pensar en un retorno a clases presenciales? Y en todos los casos, la primera emoción era el temor, pero los que más tenían temor eran los papás. Cosa que es más o menos normal. Yo creo que aquí, así como ustedes decían que quien no ha tenido un exabrupto así, lo diga que es un mentiroso, quien diga que no le da un cierto temor la pandemia, también, si al final del día ninguno de nosotros estamos seguros que no nos va a pasar nada, ninguno, aunque lo aparentemos, aunque nos mantengamos, ya, nadie sabe. Entonces, en un contexto de tanta incertidumbre, Claudia ahí decía 2 años más, imagínense, o sea, de tanta incertidumbre, de tanta falta de control, es normal que los adultos tengamos temor, es legítimo. Pero lo que la autoridad tiene que hacer cuando hay temor y lo que el deber de todos los actores, sobre todo en el mundo educacional, tenemos que hacer, es ayudar a infundir más calma, más tranquilidad, es poner de alguna manera, voy a decirlo en términos coloquiales, no sé si está mal o está bien, pero me retan si no, ponerle baños fríos a la conversación, ¿me entienden? Y la verdad es que en el fondo, el que haya disputa pública del tono que vimos el año pasado por la prensa no ayuda a generar más confianza. Solamente genera, para las familias, imagínense lo que es ver en el fondo ese nivel como de descalificación y de debate público tan poco constructivo, tan poco dialogante, no ayuda a generar más confianza. Entonces creo que ese es un problema que es bien estructural, porque no se puede hacer por decreto el retorno a clases presenciales. Exactamente. Roberto está en silencio. Es que mi perro está... Déjalo, sin que suene. Vito es parte del staff. Parte del staff. Quería llevarlos a esto ocupando algo que dijo Alejandro y quiero partir con Alejandro, que él tomaba la palabra, ¿no?, de cuando dejamos de ser o mirar a la profesión docente con la importancia que tiene. Y quiero ocupar las palabras que Alejandro dijo en la ceremonia de bienvenida de
cuando él asumió, Alejandro dijo, esta es una profesión de altísima relevancia y es también una contribución de primer orden. Su decisión de estudiar pedagogía debe hacerlos sentir orgullosos y orgullosas. ¿No me equivoqué, profesor? Así es, así dijo. Así es. ¿Cómo lo ven ustedes, Alejandro y Alejandra, sobre todo en un año donde vimos que el número de postulantes a estudiantes de pedagogía bajó respecto a otro año? Bueno, mira, ni aunque estaba preparado. ¿Cómo lo ves tú, Alejandro, como decano de la Facultad de Educación? ¿Cuál es el aporte que hoy día y qué motivación podríamos entregarle a estos futuros profesores o a estas personas que quizás quieran estudiar pedagogía en esta tarea titánica que tenemos? Bueno, suspiro porque digo tantas cosas. Lo primero es mirar los datos. Si no me equivoco, si uno mira los últimos 10 años, el declive en postulación ha sido alrededor del 35%. Entonces, digamos, es un patrón súper estable, y que es muy paradójico porque en la historia de Chile nunca habíamos tenido un nivel de reforma como fue la carrera docente o el sistema de desarrollo profesional docente. Entonces ahí hay una paradoja. Digo esto a propósito de que no fue este año. Este año, es verdad, bajaron las matrículas, fue bien trágico, por decirlo así, en algunas regiones y en algunas universidades, para algunos, pero, pero muy, por distintas razones. Hubo un efecto en la prueba de historia que no se rindió el año antepasado, efecto pandemia, etcétera. Entonces, primero tenemos un patrón grande. Y en segundo lugar, quiero decir dos cosas, un poco a tu pregunta y luego cómo abordar esto. Respecto a tu pregunta, bueno, a mi modo de ver la pandemia lo que ha dejado claro, eh, yo también lo decía en esa misma actividad, de que al menos en mi aspiración, ¿no?, que se reconfigure la visión estrictamente instrumental que tiene la educación a una visión más sustantiva. Y cuando digo instrumental, esta idea que todos conocemos de que la educación sirve únicamente o se orienta centralmente a, por un lado, tener una retribución futura en términos laborales, o centrarse en los contenidos, o centrarse en las pruebas estandarizadas. A eso me refiero, una visión instrumental por parte de estudiantes, de establecimiento, etc. Versus una sustantiva, que en verdad la educación tiene que ver con hacerse preguntas por el nosotros, preguntas por el futuro desde el presente. Configurar el futuro en el presente le da sentido a tu biografía futura propia y con otros. Y eso es la educación. Y eso se hace cotidianamente en el aula, con otros, en la interacción profesores, compañeros y compañeras, etc. Y esas preguntas sustantivas, creo yo que la pandemia y también la crisis del estallido social nos han puesto al frente como sociedad. Y desde ese punto de vista creo que yo decía ahí, deben sentirse orgullosas y orgullosos, porque estudiar educación en estos tiempos es muy relevante, porque son tiempos dinámicos de cambio. Y yo añadía no solo estas crisis como la pandemia, sino el cambio climático. ¿Recuerdan ustedes en qué estábamos para el estallido? No sé si se acuerdan, pero COP25, con plena crisis del cambio climático, iba a desarrollarse en Chile. Y esa era la conversación cuando llegó el estallido. Greta venía en camino, se tuvo que dar la vuelta. Exactamente, entonces estamos en esa conversación, que es una conversación muy fuerte. Nosotros lo vemos cotidianamente con la sequía, etcétera, etcétera. Estábamos en esa conversación y vino el estallido, que son las desigualdades, y ahora vino la pandemia. Entonces, por eso creo que la educación es más importante que nunca. Ahora, dicho eso, voy al otro punto. Que creo yo, mejorar la formación de profesores no es el único modo de atraer a estudiantes de pedagogía, sino que creo que una combinación
muy, muy relacionada entre mejorar la formación inicial, conectarla con el futuro, conectarla con el siglo XXI y XXII, y también, creo yo, profundizar, extender, mejorar lo que se empezó a hacer con la carrera docente, porque ustedes, los que escuchan, son muy informados, estoy seguro, deben haber visto este estudio de Elige Educar, que muestra que la valoración, esta paradoja, la valoración de la pedagogía es muy alta, ha ido creciendo, está en tercer lugar en este ranking que hace Elige Educar, con una encuesta que hace con Adimark, pero las mismas personas encuestadas creen que las condiciones laborales eh, son eh, eh, desmejoradas. Entonces ahí tú tienes una brecha muy importante, y por eso yo digo que no es solo mejorar la formación inicial, sino también las condiciones de trabajo, que paradójicamente se han ido mejorando, pero todavía queda mucho por hacer. Perdón por extenderme, así como el cuadro general que veo. Y Alejandra, ¿cómo lo Yo ves tú? comparto, sí, bueno, comparto totalmente lo que dice Alejandro, pero quiero, o sea, quiero poner otra variable además, y que yo creo que este año influyó, fíjense, harto. Sin perjuicio que hay parte de las postulaciones que fueron después, no todas en realidad, ¿no? Pues, bueno, que es que cuando uno tiene a nivel de la sociedad, como tuvimos este año lamentablemente, tanta descalificación pública al rol de los docentes, yo creo que eso impacta. O sea, en el fondo es imposible que no se genere un efecto de desvalorización. Y ese efecto de desvalorización es lo que uno ve aquí, digamos. O sea, si ni siquiera quiero como repetir el tipo de cosas que se decían, porque me parece que no ayuda a darle más eco, la verdad. Pero sí, en el fondo hay que hacer una reflexión respecto a cómo nosotros en el fondo valorizamos en la agenda pública, cuando uno ve los datos en Chile de cómo se ha ido, o sea, de cómo evoluciona en el tiempo, te digo en los últimos 50 años, como la valoración del rol docente ha cambiado mucho y tenemos un desafío grande como país que abordar ahí. Si es que lo que yo comparto totalmente lo que plantea Alejandro respecto al rol clave que tiene la pedagogía, la formación, en fondo, de hecho yo creo, voy a poner aquí, voy a ir un poquito más allá, yo creo que debería quedar en la nueva constitución el tema de la protección, la valorización y la protección al rol de los profesionales de la educación, para dejar educadoras de párvulo también, ¿no? Eh, tiene que quedar definido a nivel constitucional. Hay algunos países que lo tienen y nosotros desde Educación 2020 creemos que eso debería ser algo que quede en la nueva constitución, de modo tal de resguardar condiciones, o sea, procesos de desarrollo profesional, tanto, o sea, de desarrollo, formación docente, tanto inicial como continua, pero además condiciones para el ejercicio de la docencia, eso es clave y nosotros creemos que tiene que quedar en ese nivel. Pero claro, la reflexión más a nivel adicional a las variables que planteaba Alejandro, yo creo que el tema de la complejidad que tuvo el rol de la docencia durante el año pasado, en condiciones súper, en el fondo, adversas, sobre todo aquí, perdónenme ustedes, ¿no? Roberto y Rodrigo, no, pero no, una mención a las mujeres mamás de hijos de 7 años. Yo no tengo menores de 7 años, tengo 4, pero no de 7 años, pero en el fondo las mamás, o sea, a ambos casos, pero aquí también hay un tema de sesgo de género, o sea, las mujeres docentes tuvieron que tomar un rol súper duro, y sobre todo también por estudios de el Elige Educar vieron súper fuerte como el tema de la demanda y el estrés de las y los docentes el año pasado, y había un estrés tremendo, entonces situaciones muy complejas en que se visibilizó poco además la importancia de apoyar a los adultos del sistema educacional, y además un debate público que muchas veces ha sido muy, no tan solo injusto, yo diría irresponsable, yo diría, la verdad. Creo que tiene impacto en lo que estamos viendo, o sea, estos números no es casual, lamentablemente están muy impactados por muchas cosas, también por el debate público. O sea, cuando uno ve, bueno, no, dije que no iba a decir, pero cuando uno ve incluso diarios nacionales con las imágenes de los supuestamente chistes haciendo alusión a esto, me parece que es una falta de respeto que no debería Sí. ocurrir, o sea, me parece impresentable, la verdad. Creo que nos acordamos además todo, impresionante, porque lo dices y viene a la cabeza la imagen, sabemos todos de cuál Sí, chiste estamos una cosa. hablando. Eh,
Es un tema enorme el que además plantean y bueno, pues nos podemos quedar largamente conversando porque además estas cosas nos pasa siempre, se nos va la hora, pero y ahí aparecen preguntas y por eso la gente... Buena eh, pregunta. buenas, bueno, nos pasa lo mismo que le reclamamos a nuestros estudiantes, que empieza a rodar y aparecen más y más cosas. Lamentablemente estamos acercándonos a la hora de la parte de nuestra grabación, pero sí quiero retomar o al menos volver a enfatizar esto último que están señalando. Esta noticia, efectivamente, dentro de quizás estos temas de retorno, pasó un poquito más colado, uno podría decir, dentro de la conversación más general, la menos especializada. Pero efectivamente hay una pregunta ahí bien importante, como los dos recalcan, que tiene que ver con el rol público del docente, que tiene que ver con lo que fue el reconocimiento de la dimensión de cuidado de la escuela durante el último año. Yo creo, ahí me pongo mi gorro de historiador de la educación, pero yo creo que la dimensión de cuidado que tiene la escuela se ha asumido como algo casi que viene de base de la institución, cuando en realidad ha sido un proceso histórico, no era así en el siglo XIX, por ejemplo. Y nos encontramos con eso, que finalmente la escuela se requiere para muchos de esos elementos y probablemente no se valora desde el punto de vista de los recursos ni tampoco desde el punto de vista de la valoración social. De hecho, muchas veces se le desvalora por lo mismo. Hay ahí una tarea fundamental para los, de nuevo, docentes, familias, comunidades educativas, desde las ONG como Educación 2020, de la sociedad civil, desde el mundo de la academia, en el caso de Alejandro, y es una tarea de largo alcance, así que gracias a los dos por traer eso que siempre es tan importante volver a escucharlo, sobre todo cuando la labor docente está tan vilipendiada. Y aprovechar de agradecerles por estar acá. Estamos lamentablemente en el final, había una cantidad de cosas. Sí. Siempre podemos dejar algunos minutitos después para que la gente se quede, ustedes conversen las preguntas, imagínense que estemos grabando y lo hacemos después, vamos llegando a la parte final de la grabación propiamente tal. Así que ahí podemos dejar algunos minutitos. Pero, momento, profesor, habíamos dicho que en este nuevo formato, así como cada uno traía sus noticias, que le íbamos a dar como el minuto de confianza o los 2 minutos de confianza a los invitados, pues, Dele, por favor, ve, a mí se me olvida. para que esto valga la pena. Así proceda. que, profesor Alejandro, 2 minutos, 1 minuto, 2 minutos, lo que usted necesite. Si necesita más, no hay problema. 2 minutos para una idea fuerza, un tema que usted quiera presentarnos. Me gustó esto, el minuto de confianza como tolerancia cero, ¿cierto? Eso me acordó lo mismo. Estamos tímidamente copiando algunas cosas. Estamos haciendo nuestro camino. Están perfilando. Estamos probando. Después tolerancia cero les va a copiar a ustedes. Bueno, yo tengo una hipótesis, esto está desde un ángulo quizás no tan contingente, quizás más discusión más académica, pero tengo una hipótesis gruesa de que toda esta discusión con Mineduc y las preguntas que ahí estaban planteando, la orfandad, la polémica del ministerio, del ministro con todo el mundo educacional, etcétera. Todo lo que hemos discutido, mi hipótesis es que la pandemia ha dejado al descubierto hay distintas maneras de decirlo, o la importancia de construir un sistema de educación pública, otra manera de verlo, la extrema privatización de nuestro sistema, que eso significa atomización, digregación, etcétera, etcétera. El ministro es como un rey sin reino, y lo que tenemos, por lo tanto, es falta de soporte, falta de colaboración, etcétera. Entonces, para decirlo de algún modo, lo que hemos venido hablando por años, cómo nuestro sistema escolar se privatizó y la educación pública como pilar está completamente disminuida. Yo creo que la pandemia nos muestra y nos enrostra cuáles son los efectos y las consecuencias de haber llegado a este punto. Eso. Gracias, profesor. Alejandra, su minuto de... Una amiga por interno, por WhatsApp me dice, pero Roberto, 1 minuto de confianza grabado no es 1 minuto de confianza, pero si aquí estamos todos amigos y no pasa nada. Así. Esas son los artes de Zoom. No, comparto totalmente lo que dice Alejandro. Ahora,
yo tengo optimismo crónico, entonces voy a aplicar mi enfermedad. Yo creo que el contexto de la reflexión constitucional que nos está haciendo pensar al final del día, bueno, ¿qué país queremos ser, no? Y la educación está al servicio de la construcción de ese país que queremos ser. Y yo creo, confío, tengo la esperanza, ¿no? Que así como cuando las personas vivimos una situación muy crítica en lo personal, que nos hace, no sé, replantearnos las cosas y ponderar distinto y todo, yo creo que la pandemia nos está haciendo repensar un poquito los sentidos de la educación. Y confío que la reflexión respecto a cuál es el país que queremos ser y por lo tanto cuál es la educación que sirve a ese proyecto país, de la mano de remirar la educación y la experiencia formativa, todo el tema del rol de lo socioemocional, por ejemplo, o sea, eso se ha potenciado mucho en este contexto, nos va a ayudar a, bueno, a repensar la educación de nuestro país y a decir, bueno, cuál es esa nueva educación que queremos nosotros para este nuevo Chile que emerge, ¿no? Y solo para dejar como un tema que va a haber que abordar, ¿no? La pregunta de, bueno, ¿cuánto un sistema de aseguramiento de la calidad como el que nosotros tenemos permite esta nueva educación que queremos bueno, o que queremos construir que vamos a tener, ¿no? Y va a haber una tensión ahí que va a haber que resolver también, así como está la tensión, y yo creo totalmente o sea, y confío que la Constitución va a abordar eso, cuánto de lo público, cómo fortalecemos el rol de lo público, el rol garante del Estado, bueno, también cómo avanzamos a un sistema que sea, que en el fondo que permita la formación integral y que no sea tan exacerbado hacia el ámbito de la rendición y de cuentas, ¿no? Yo creo que ahí hay dos nudos que va a ser fundamental abordar y yo confío que la experiencia de la pandemia nos va a hacer mirar un poquito con ojos un poco más frescos, esperemos, ¿no? Quiero creerlo. Gracias Alejandra. Rodrigo Mayorga, usted tiende a extenderse sus 30 segundos para cerrar, por favor. No, yo nada, yo soy el que controla el tiempo acá, no intentes tú aparecer como el hombre del, yo soy el que tiene aquí mirando la pauta, pero no, yo solamente de nuevo quiero volver a darle las gracias a Alejandra y Alejandro por acompañarnos hoy día, por traer todos estos distintos temas. Efectivamente ha sido un mes muy intenso para todo Chile, para todo el mundo y para la escuela en particular, y nos ayuda mucho esto de poder mirar esta apuesta que estamos haciendo nosotros también a propósito de apuestas de cambios de formato y de mirar y de buscar aportar a generar espacio para esta conversación. Así que de nuevo, agradecidos enormemente por darnos su tiempo y acompañarnos el día de hoy en este primer capítulo de la segunda temporada de Con Pizarra en Mano. Y aprovechando que estoy con la palabra, solo de pasar avisos, volver a decir de nuevo que estamos en nuestro Instagram, que es ahora este apéndice de lo que teníamos antes. Ahí vamos compartiendo noticias, columnas, comentarios. La idea es que también sea un espacio para, ojalá que puedan ir interactuando ahí y podamos traer esos programas mes a mes. En el fondo, estamos probando nuevas formas para construir esto. Está ya arriba, salió hace un rato la columna del señor rector. En el diario, a propósito del chiste que comentaba Alejandra, no voy a mencionar el nombre del diario, pero ahí está para que la puedan ir a leer. El año pasado usted, don Roberto, nos dijo que tenía un proyecto de libro con las columnas. ¿Quedó en algo eso o la pandemia se lo comió? No, yo me comí todo en la pandemia, que esa es otra cosa. Somos dos. Sí. No, efectivamente, las columnas, don Rodrigo, las columnas que estamos lanzando ahí mes a mes se van a transformar en un libro, ya más para fin de año. Y hay una parte, mira, qué bueno, y hay una parte en el libro que se llama Educación en tiempo de pandemia, donde le estamos pidiendo a distintos académicos, personalidades, amigos del programa que nos ayuden a escribir algo y pueda aparecer en el libro. Entonces yo quiero dejar invitado y comprometido, si me ayuda la señora Alejandra y el profesor Carrasco, si nos pueden ayudar ahí en un pequeño texto para que aparezca en ese libro. Y lo estaremos sorteando, por supuesto. Muchas gracias, Alejandra. ¿Qué embocada se acaba de mandar, profesor Bravo? Muy bien. Pero, mira, ahí, gracias, profesor. Eso pues, don Rodrigo. Oye, excelente. Invitaciones prontamente. Bueno, primero agradecerle muchas gracias a Alejandro, gracias, mucha suerte en este proyecto que sabemos que va a lograr impactar, como tú bien decías ese día en la presentación. Alejandra, muchas gracias por todo lo que están haciendo, muchas fuerzas, gracias por
por todos los aportes, a todos los y las profesoras de nuestro país. Y yo les quiero dejar a todos invitados el próximo, miércoles 28 de abril. Miércoles 28 de abril vamos a tener nuestro capítulo número 2. Capítulo número 2 vamos a tener. De ahí estamos trabajando en los invitados. ¿Se acuerdan el año pasado que dijimos que íbamos a invitar al presidente del colegio de profesores, el señor Aguilar, y nunca me contestó? Me acaba de contestar por Twitter y me dijo, uy, recién lo veo. Yo no quiero pensar porque está de candidato, pero vos podés ser ahí, no sé, vamos a tener... Ahora que se corren las elecciones, si se corren las elecciones, claro, no vamos a... Yo le escribí señor Aguilar, yo le escribí en septiembre, güey. Lo recuerdo, teníamos una sección del señor Aguilar y el señor Figueroa el año pasado en este programa. No vamos a indagar en eso. Sí. Nos despedimos entonces. Dejamos como siempre nuestro correo. Estamos en YouTube, estamos en Spotify. Este programa, bueno, si no lo están los que están acá ahora, pero si alguien lo está escuchando después, porque lo está viendo en YouTube o en Spotify, no porque anda circulando ahí como video pirata. Muchas gracias a todos y a todas quienes nos acompañaron hoy. Nos seguimos viendo en las distintas redes, en un mes más, en un nuevo capítulo. Gracias, Alejandra de nuevo, por todo lo compartido el día de hoy. Y nos despedimos hasta un próximo episodio de Con Pizarra en Mano. Chao, chao.